Bueno, queridos alumnos y alumnas de sexto, os voy a hacer con esto un breve resumen de lo que hemos estado viendo durante este tema. Sé que en el libro que estamos utilizando no se llama así, pero yo he puesto un poco de sociolingüística como título, porque como era un popurrí de todo un poco y me parecía que tenía muchas características de los hablantes y de la sociedad, pues lo he resumido así con este tema. Así que vamos a empezar. ¿Qué vamos a estudiar? O más bien qué hemos estudiado y qué vamos a repasar en este caso. Pues bueno, estuvimos viendo con una práctica una lectura e hicimos unas actividades y practicamos algo en letra cursiva. Después hemos estado viendo el ensayo, las características y para qué se utiliza, así como sus tipos. En el número 3 os he puesto aquí el lenguaje coloquial y formal, que ahora explicaré por qué no he puesto culto. En el punto número 4 vamos a volver a repasar la historia del español y en el punto número 5 un poquito de gramática con signo de puntuación, la coma. Así que bien, teníamos este texto que era perdón, Individuo, Sociedad y Lengua de Jorge Luis Porras Cruz. Yo subí este texto leído por mí, pero lo tenéis también subido en un escrito. Así que espero y confío en que lo hayáis visto o leído. Después estuvimos haciendo vimos el vídeo, estuvimos haciendo unas preguntas para saber sobre qué trataba el texto y hicimos unos trazos de letras y palabras en cursivo. Yo lo puse como optativo, pero es muy recomendable que sigáis practicando esto. El ensayo. Venga, que esto lo hemos estado viendo ya muchas veces. ¿Qué era el ensayo? Las partes y los tipos. Pues bien, como partes vamos a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión que, a diferencia de la narración, que era un desenlace, tenemos una conclusión porque estuvimos hablando de qué era una conclusión. Y era como un resumen de lo importante que se puede realizar en una sola oración y que nos da la idea principal que queremos sacar de ese texto. ¿Qué tipos hay? Pues bueno, tenemos científicos que nos hablan de investigaciones, de resultados, de cómo se ha llevado a cabo una prueba. Tenemos críticos que hemos estado hablando que eran opiniones sobre obras, podían ser obras artísticas podrían ser escritas o podían ser pinturas o podía ser sobre una canción, de cualquier tipo podíamos hacer una crítica. Así que esta crítica se iba a reflejar en un texto que llamábamos ensayo, como estamos viendo. ¿Qué más? Narrativo. Lo podemos hacer en forma de anécdota o de cuento. Así que si vamos a explicar una anécdota, probablemente nos salga un ensayo. Tenemos aquí lenguaje coloquial y formal. Yo sé que en nuestro libro nos aparece lenguaje coloquial y culto, pero yo voy a hacer aquí una distinción y aquí he puesto entre paréntesis registro, porque me parece más correcto hablar de registro coloquial y formal. Entonces no mezclar estos conceptos. Bien, registro formal y registro coloquial. Popular o vulgar, hoy. A ver, lo voy a poner todo aquí y ahora señalo, porque esto me ha salido en el orden que ha querido. Pero bueno, tenemos registro coloquial y registro formal. Y después tenemos aquí este otro bloque que nos pone culto y popular o vulgar. Así que esto lo voy a considerar registros, que es lo que queremos ver y en lo que nos vamos a enfocar. Y esto, culto y popular o vulgar, lo voy a considerar niveles. ¿Por qué? Pues os lo voy a decir ya mismito. Las características de un registro coloquial, como bien hemos estado hablando un montón de veces, era que se utilizaba un lenguaje distendido, es decir, relajado, un lenguaje natural, en lo que normalmente, en el registro que normalmente solemos hablar con personas que tenemos de confianza. Así que es de uso común, frecuente y directo. Se habla directamente, no se dan muchos rodeos porque tenemos confianza con la persona a la que le estamos hablando.
¿Qué ocurre en el registro formal? Pues que siendo nosotros el emisor nos preocupamos mucho por cómo el receptor, que es nuestro público, va a recibir la idea que yo quiero transmitir. Así que tengo que tener una selección de los recursos con los que yo voy a hablar. No voy a decir cualquier cosa ni de cualquier manera. Se produce en una situación un poco más rígida. ¿Por qué digo rígida? Pues porque no estamos tan relajados, ni vamos a estar haciendo chistes así como así, ni hablando, como bien he dicho, en un registro coloquial, como si estuviésemos con la familia o con amigos de confianza. ¿Dónde se utiliza el formal? Pues en conferencias y con receptores desconocidos, con los que no tenemos confianza. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que estamos diciendo porque no sabemos qué van a acabar pensando de nosotros y queremos transmitirle una idea correcta. Bien, ¿por qué he dividido esto? Y aquí os he dicho que esto de abajo, culto y popular o vulgar, lo he diferenciado como niveles. Pues porque cuando hablamos de culto normalmente nos referimos a un lenguaje que utilizan las personas que tienen o que han tenido estudios, como nosotros, como vosotros, que tenéis estudios. No son personas que no saben leer y escribir, que son analfabetas, no, son personas que saben leer y escribir, que saben hablar correctamente, pero pero hay veces que de lo relajados que estamos hablando en un registro coloquial, se nos pueden escapar vulgarismos o palabras de nivel popular o vulgar, es decir, palabras malsonantes o palabras que no se reconocen como palabras correctas. Cuando lo busquemos en el diccionario, van a aparecer, probablemente aparezcan porque son palabras que se utilizan, pero que aparezca en el diccionario no quiere decir que esté correcta. ¿Por qué? Pues porque en el diccionario, si la buscamos, va a aparecer como bull. Y si pone bull y punto, esa abreviatura significa vulgarismo, es decir, que no está correctamente dicha. Así que yo lo divido en coloquial y formal porque todos podemos utilizar en cualquier momento, yo considero que podemos utilizar un registro coloquial o un registro formal, pero quizás no todos podemos utilizar un nivel culto o un nivel popular o vulgar. ¿Por qué? Pues porque si estoy hablando, por ejemplo, de la realeza, que a lo mejor tiene que guardar siempre una compostura y ni siquiera de manera privada puede relajarse tanto, se puede relajar aquí, puede relajarse y hablar de manera coloquial con su familia, con sus personas cercanas, pero quizás no puede relajarse tanto como para decir vulgarismos, porque es una persona de referencia. Así que muy probablemente no dirá palabras malsonantes, ni siquiera en un entorno de confianza. ¿Qué pasa? Que habrá personas del nivel de popular o vulgar que no sepan hablar en un lenguaje culto. ¿Por qué? Pues porque no han tenido estudios o porque no saben leer y escribir o porque simplemente las referencias que han tenido sin haber podido leer o escribir son las de otras personas que les han enseñado a hablar en lenguaje popular o vulgar. Así que aquí la diferencia entre registro coloquial y formal y nivel culto o popular. Yo sé, vuelvo a repetir, que en el libro nos aparece aquí como lenguaje coloquial y culto, pero no me va a servir de esa manera. Yo lo he puesto aquí en este esquema para que lo aprendamos de esta manera y podamos hablar con propiedad y no tengamos que desaprender lo aprendido. ¿Qué más? La historia del español, que esto me encanta y que esto lo hemos estado hablando un montón de veces también. Bueno, la península ibérica sabemos dónde está y sabemos lo que es, ¿verdad? Pues bueno, como bien sabéis, yo soy española, pero en la península ibérica no solamente está España. Una península, sabéis que es un pedazo de tierra que está rodeada por todas partes menos por una, y en este caso España está en la península ibérica, pero también está Portugal. Así que, ¿qué ocurrió en la península ibérica? Pues porque tenemos aquí la palabra romanos.
¿Y por qué tenemos aquí la palabra latín vulgar, este año, lenguas romances, este otro año, los bárbaros y latín culto? Uy, todas estas palabras. ¿Cómo relacionamos todo esto? Bien, pues resulta que en el año 218 a.C., como vemos aquí, los romanos que venían de, hemos estado viendo de dónde venían, ¿verdad? Roma, que ahora mismo es la capital de un país que se llama Italia, que también lo hemos estado viendo, pues los romanos llegaron a la península ibérica. ¿Y qué pasó? Que los romanos hablaban latín culto. Este era su idioma, latín culto. Pues implantaron en la península ibérica el latín culto, que era lo que se hablaba en los conventos. En la península ibérica se empezó a hablar el latín culto hasta que más o menos en el año 400 después de Cristo, o sea, un montón de años después, aparecieron los bárbaros. Y las personas que vinieron de los pueblos bárbaros empezaron a mezclar la lengua que ellos hablaban con el latín culto. Y se dio el latín que conocemos como latín vulgar. ¿Qué ocurrió? Que el latín vulgar dio lugar a las lenguas que hoy conocemos como lenguas romances. Estas lenguas romances, ¿cuáles son? Que las sabemos muy bien. Pues tenemos el castellano o español, que conocemos como español, pero decimos castellano porque se originó en una parte de España que se llama Castilla. Bueno, más bien se llamaba Castilla, así como tal. Entonces surge esta lengua. Tenemos el francés, que se habla en lo que actualmente es Francia, hablando de Europa, en lo que actualmente es Francia, pero también en otros muchos países. Tenemos el portugués, que Portugal le dio su comienzo del nombre, pero que también sabemos que hay un país muy grande en Latinoamérica en el que se habla portugués, que es Brasil. Tenemos el italiano, que también se habla en Europa y que le da el nombre, el país, Italia. Y tenemos el rumano, que este muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero también lo podemos entender o podemos entender algunas palabras si nos hablan en rumano, porque dijimos que de estas lenguas habrá algunas pequeñas cosas que nos resulten familiares. Si hablamos alguna de estas lenguas y nos hablan en otra de ellas, nos va a parecer algo familiar. Y estas, catalán, aranés y gallego, pues bien, son otras lenguas que se hablan en la península ibérica, en España concretamente, el gallego, el catalán y el aranés. Así que, con esto, tenemos las lenguas romances, de aquí viene el español. ¿Por qué hablamos también español en los países que en Latinoamérica se habla español? Pues porque los europeos, concretamente en este caso los españoles, porque me refiero a la lengua castellana, los españoles llegaron, sabemos que se juntaron con muchos indígenas en diferentes países e implantaron su lengua también, que en ese caso era el español. Hay otros países en los que se habla francés en Latinoamérica y otros países que se habla portugués también, ¿verdad? Pues todos los países en los que se hable, que pertenezcan a América, al continente América, y que se hable alguna de las lenguas romances, van a pertenecer a Latinoamérica, que era una pregunta que me hacía un estudiante esta mañana. Así que Latinoamérica es todas las partes de América en las que se habla una lengua que proviene del latín, que hemos dicho que se llaman lenguas romances. Como bien vimos en el texto del inicio del tema, el latín se extinguió, pero lo seguimos teniendo presente, evidentemente, porque nuestras lenguas, vuelvo a repetir, si provienen del latín, hay muchísimas palabras que todavía siguen sonando de esta manera, como del latín. Unas que son más puras y otras más impuras. Hemos visto también que hay anglicismos, que son palabras que vienen del inglés,
que hay africanismos, que son palabras que vienen de idiomas que se hablan en África o que se hablaban. Hemos visto también otros grupos de palabras como eran, me vais a decir vosotros el próximo día, que sé que hay otro grupo de palabras que nos interesa a nosotros en este caso. No lo voy a decir. El próximo día me vais a decir vosotros. Africanismos, anglicismos y otro grupo de palabras chiquitito, pero no menos importante. ¿Qué más? Cambiando de tema, vamos, pero drásticamente. La coma. ¿Para qué utilizamos la coma? También lo hemos estado viendo y es muy fácil. El vocativo, la enumeración, la aclaración, la locución y la sustitución de verbo. Vocativo, ¿qué era? Cuando digo un nombre para llamarle la atención a alguien y me paro un poquito. Por ejemplo, Elena, acuérdate de que tienes que despertarte pronto, por ejemplo, ¿no? Pues si lo voy a escribir, después de Elena voy a escribir una coma. Esto es vocativo. Enumeración, cuando tengo una lista de palabras que quiero separar, una lista de sustantivos, una lista de nombres, una lista de nombres, digo, de sustantivos propios, o cualquier lista de palabras que tenga que separar. Enumeración, entre comas. Locución. ¿Qué es una locución? Pues cuando voy a decir por eso, sin embargo, por ello, aquí, en este grupito, locución. Aclaración, cuando estoy diciendo una oración o escribiéndola, más bien escribiéndola porque me refiero a la coma y es un signo que se escribe. Pues cuando voy a aclarar algo en una oración, lo pongo entre comas. Por ejemplo, mi vecina, coma, la que tiene el pelo rizado, coma, se despierta muy temprano. Pues si es una aclaración, porque no es mi vecina cualquiera, es la que tiene el pelo rizado. Va entre comas. Sustitución del verbo. Pues si yo ya he dicho un verbo, voy a ir a la playa. También al supermercado. No, o sea, no voy a volver a utilizar también voy a ir. No, pongo una coma porque sustituyo al verbo. Así que, con esto y un bizcocho, como siempre os digo, es un resumen de este popurrí de cositas que teníamos en nuestro tema, pero que tenemos que saber. El próximo día me vais a estar vosotros explicando lo que se os ha quedado más claro y menos claro, porque hay cosas que no pasa nada si se nos olvidan, pero tenemos que saber dónde buscarlas si esto pasa. Así que por lo menos con este esquema necesito que tengáis claros los títulos y los subtítulos. Os dejo aquí esta cita de lee como una mariposa, escribe como una abeja, que también el próximo día me vais a decir qué significa para vosotros. Y, por supuesto, sabéis que podéis contactar conmigo en mi correo electrónico que todos tenéis o a través de la aplicación. Un besito y un abrazo súper fuerte y nos vemos prontito.